exponer, o me he asignado para exponer en la mañana, tarde de hoy, habla de la protección de los derechos humanos en el Estado social. En realidad quiero aclarar que es la protección judicial de los derechos humanos en el Estado social, concretamente en el marco de la Constitución vigente de 1999. No vamos a tocar otras instancias de naturaleza administrativa y tampoco la Defensoría del Pueblo, nuestro ombudsman, que, como ustedes saben, tiene también legitimación activa para el ejercicio de acciones de inconstitucionalidad, de amparo, de habeas corpus, de habeas data, pero también la posibilidad de instar al Ministerio Público para el ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Para poder explicar el alcance y la naturaleza de la protección judicial de los derechos humanos en Venezuela, concretamente en el marco de la Constitución vigente, es necesario precisar los rasgos característicos de nuestro tipo de Estado, porque de ello depende la determinación de cuáles son esos derechos para proteger efectivamente y los mecanismos que están constitucionalmente establecidos para ello. En primer término, antes de hacer incluso la conclusión respectiva, tenemos que definir el Estado venezolano, de acuerdo a la Carta Constitucional vigente, como un Estado social, como lo han dicho algunos de los colegas que me han precedido en la exposición, tanto el día de ayer como en el día de hoy. Y en tal sentido tenemos que hacer esta distinción clara y neta con el Estado el Estado constitucional tradicional que nace con las revoluciones burguesas de fines del siglo XVIII, principalmente la Revolución Francesa y la Revolución norteamericana, y las que posteriormente se dieron incluso en nuestra América Latina, vinculados a los procesos de independencia durante el siglo XIX. El Estado liberal burgués, se centra en la defensa de los derechos del individuo. Tiene como modelo político la democracia representativa y al capitalismo como sistema económico. Las concepciones políticas influidas por el revisionismo socialdemócrata y la doctrina social de la Iglesia, a pesar de abordar de una manera tímida lo que se ha llamado la cuestión social, influida o asustada fundamentalmente por la revolución soviética, la revolución bolchevique, no se alejan de una manera significativa de esa impronta liberal individualista que nace con las constituciones decimonónicas. Y la proclamación que se hace en los textos constitucionales influidos por estas concepciones, tanto la socialdemócrata como la que posteriormente se llamó social cristiana o demócrata cristiana, acerca de derechos distintos de los derechos individuales, posteriormente los derechos políticos, cuando avanzó el reconocimiento efectivo de la democracia representativa. Cuando se habla de derechos colectivos o derechos sociales, hay un rasgo característico en todos estos textos sociales, incluso en los más avanzados que se dieron en el continente americano, como la Constitución cubana de 1940, por ejemplo. El rasgo característico de estos textos o constituciones sociales era el carácter programático, es decir, no operativo directamente de los llamados derechos sociales en sentido amplio. Las constituciones liberales, nacidas
de estas revoluciones burguesas a las cuales hicimos alusión fueron introducidas en el marco de un proceso histórico de limitación y de fragmentación del poder absoluto o absolutista de las antiguas monarquías europeas. En nuestro caso, se vinculó, como lo dije también anteriormente, a la lucha contra el Estado absolutista español en el marco de la lucha por la independencia. Es por ello que todavía hoy, y además hay una utilización ideológica de ello, el concepto de constitución se ha considerado coincidente con el de poder político repartido entre varios órganos, de modo que se reconozca a los ciudadanos concebidos como individuos, además de una serie de derechos fundamentales, garantías contra los eventuales excesos de los titulares de los órganos del poder público. Es decir, que no se concibe dentro del discurso, particularmente de quienes son nuestros adversarios políticos, la Constitución sin que se determine con claridad el principio de separación de poderes. Este concepto de Constitución como garantía de las libertades fundamentales del individuo, en tanto que integrante de un colectivo fragmentado, en el que solo se pretende la defensa de los intereses de clase de la burguesía emergente, que es la clase triunfante históricamente después de la destrucción de las monarquías absolutistas, tuvo una vigencia indiscutida durante más de un siglo, mientras se daba el proceso de universalización y se constituyó o detentó una hegemonía absoluta del modelo político liberal original, construido a partir del individuo, primero en una visión extrema, oligárquico-censitaria, y luego en variantes más democráticas, entre comillas, que incluyeron progresivamente el sufragio, que fue ampliándose durante el siglo XIX y en el siglo XX. Con el inicio del siglo XX, este modelo liberal puro manchesteriano fue impactado con el surgimiento del Estado de los soviets, pero también en el periodo de entreguerra, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por el fascismo censurato en sus diversas variantes, que eran modelos que partían del colectivo como cuerpo social integrado y no del individuo. Como ya advertíamos, de dicho impacto surgen modelos eclécticos que, sin alejarse del sistema económico capitalista, como el modelo no solo económico, el modelo político y social de la clase burguesa dominante, pretenden poner énfasis en una solución constitucional a los problemas sociales engendrados por el llamado capitalismo salvaje. Esta tendencia es universal, al menos en el mundo occidental donde nuestro país está ubicado, de tal manera que históricamente no podíamos escapar de la misma. En efecto, todas las constituciones venezolanas, desde las de 1811, que es una copia de la Constitución norteamericana o fuertemente influida por ella, han sido típicamente liberales, salvo tres que, al menos desde el punto de vista formal, se alejan un poco del esquema original de defensa exclusiva de los derechos individuales en sentido estricto. Estas constituciones son la de 1947, de vigencia efímera, la de 1961 y la de 1999. La primera, influida por una de las cartas que yo acabo de mencionar como pionera de las constituciones sociales en América Latina, es la Constitución cubana de 1940.
que incorporó en su parte dogmática un catálogo de derechos sociales, aunque muchos sean de carácter eminentemente programático. Incluso a raíz del triunfo de la Revolución Cubana, muchos integrantes del proceso asomaban la posibilidad, como también se asomó aquí con la Constitución del 47, cuando se inició el proceso, entre comillas, constituyente para la nueva Constitución del 61, de que se pusiera en vigencia nuevamente la Constitución de 1940, pero definitivamente no triunfó y se hizo una especie de estatuto fundamental que luego fue sustituido por la Constitución en 1976, en el caso específicamente cubano. Se incorporó en la Constitución del 47, en su parte dogmática, un catálogo de derechos sociales, aunque muchos, repito, no tenían operatividad. A pesar de que no tuvo una vigencia efectiva por el golpe de Estado a Rómulo Gallego, se incluyó en su articulado el sufragio universal y un mecanismo de participación directa del pueblo en sus disposiciones transitorias, que era el plebiscito. En su texto se reflejaban los cambios políticos que se habían dado durante el trienio 1945-1948, influidos por la concepción socialdemócrata del partido político hegemónico para ese momento histórico, que era Acción Democrática. La Carta de 1961 retoma parcialmente el camino perdido de la Constitución de 1947, después del texto constitucional que muchos han olvidado. Pues, hay incluso libros que ni lo mencionan. La Constitución de 1953, la Constitución perjimenista, que ha sido desconocida como tal, efectivamente tampoco fue cumplida de manera efectiva, pero en todo caso, desde el punto de vista técnico, era una vuelta a las constituciones de clara estirpe liberal. Sin embargo, y a pesar de estar influida por estas corrientes reformistas a las cuales hemos aludido, la Constitución del 61 no pudo zafarse del corsé de democracia representativa, de raigambre liberal, incluso en nuestro concepto más extrema que la que estaba plasmada en la Constitución de 1947, en el sentido de no conceder ninguna participación al pueblo en la formación de las decisiones políticas relevantes. Incluso el único mecanismo de participación directa de los ciudadanos, por el sufragio, lógicamente, es el referéndum constitucional ratificatorio en caso de reforma general de la Constitución, que nunca fue aplicado, a pesar de que hubo un esfuerzo por parte de juristas, personalidades y también del propio Congreso de la República, particularmente cuando ya tenían el agua al cuello, de hacer una reforma constitucional que alejara un poco la Constitución vigente del 61 de esa democracia representativa que muchos llaman democracia de partido o Estado de partido. En efecto, se continuó con esa tradición socialdemócrata de las cartas sociales, que en su parte dogmática y orgánica contemplaba la ampliación formal de los derechos sociales y económicos y el papel regulador o interventor del Estado, aunque la llamada Constitución material, la Constitución efectiva, imponía en la realidad que las únicas libertades que se protegían, incluso policial o militarmente, eran las individuales que amparaban a la clase dominante, porque la propia Corte Suprema de Justicia distinguía de una manera reiterada en su jurisprudencia esa distinción entre las normas operativas y las meramente programáticas, que casualmente eran las sociales. El proceso político que nace en 1998 y posteriormente la constituyente
de 1999 van a producir democráticamente un nuevo texto fundamental de carácter social, pero con características cualitativamente diferentes que la alejan de los modelos reformistas de 1947 y 1961. Uno de esos rasgos novedosos, que no es el único, obviamente se han tocado otros, pero que es necesario aludir a los efectos del núcleo de la exposición que voy a hacer el día de hoy, es el alcance, de la protección social de los derechos en Venezuela, es lo que se ha llamado, desde el punto de vista doctrinario, la cancelación definitiva de la diferenciación entre estas normas programáticas y las normas operativas. Hubiéramos podido hablar, pero no es el tiempo, está dispuesto para esta intervención, del otro elemento de la participación, que es lo que verdaderamente distingue a la democracia venezolana bajo el parámetro constitucional de 1999 y lógicamente las normas y mecanismos contemplados en el artículo 70 y las modalidades referendarias en particular. Pero vamos a referirnos específicamente vamos a tocar simplemente el desarrollo jurisprudencial que ha eliminado esta diferenciación entre normas programáticas y normas operativas y que ha sido muy importante en el ejercicio de las atribuciones de nuestra sala constitucional, no solamente en materia específicamente de amparo, que es el mecanismo específico para la protección de los derechos humanos, sino también en otras competencias, como es el caso de la revisión y el caso de la interpretación constitucional, que a pesar de que tiene fundamento constitucional, es también una creación jurisprudencial de la sala constitucional. Decíamos que los reformistas, en lo que se refiere a esta cancelación de esta dicotomía, los reformistas socialdemócratas o socialcristianos, al sancionar las constituciones supuestamente diferentes de las liberales, que pretendían superar la cuestión social mediante la ampliación de los derechos sociales, mantenían bajo la manga esa dicotomía entre normas programáticas y operativas para manejar a conveniencia la defensa de los intereses de la clase dominante, asignándole precisamente a los aludidos derechos sociales su condición de libertades programáticas a ser desarrolladas ulteriormente por vía legislativa. Esta situación cambió radicalmente con la nueva Constitución de 1999, no solo porque se aplica estrictamente el artículo 22 de la Constitución infine, es decir, la falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos por parte de la Administración, sino con la jurisprudencia, una vez más, del Tribunal Supremo de Justicia en su función de máximo y último intérprete de la Constitución. La primera de las sentencias en donde se tocó este tema de una manera muy clara y luego fue ratificada por la Sala Constitucional fue la sentencia 51-2000 de la Sala Electoral. Fue reiterada posteriormente y ha sido reiterada en múltiples fallos de la Sala Constitucional, como la sentencia 2884-2003, 1278-2005, 760-2007, 2152-2007 y 1326-2009, en donde se recoge ya avances doctrinarios en la materia, incluso de personalidades que dictaban mucho de ser, podríamos llamar revolucionarios, como un trabajo muy interesante en los estudios sobre la Constitución, el libro homenaje a Caldera, que es de 1979, un trabajo sobre normas programáticas u operativas de José Rafael Mendoza, y por supuesto la doctrina constitucional europea, en particular la española,
con autores como Eduardo García de Enterría, en donde aborda esta temática en su libro Hacia una nueva justicia administrativa. Esta sentencia de la Sala Electoral, la número 51 del año 2000, concluye que no se requiere la intermediación de la legislación para ser aplicada directamente y que sería inaceptable calificar una norma como programática por no haberse promulgado legislación que la desarrolle, dado que en definitiva sería negar la aplicación de una disposición constitucional. La importancia de esta sentencia de la Sala Electoral es que se dio incluso bajo la vigencia formal de la Constitución del 61. Es decir, que aquí se adelantó la Sala Electoral a la Constitución de 1999. El resto de las sentencias mencionadas que ratifican en el fondo este criterio son de la Sala Constitucional dentro de sus competencias y básicamente concluían en que la Constitución como expresión de la intención fundacional y configuradora de un sistema entero que delimita y configura las bases jurídico-sociopolíticas de los Estados, adquiere valor normativo y se constituye en lex superior, lo cual imposibilita la distinción entre artículos de aplicación directa y otros meramente programáticos, pues todos los preceptos constituyen normas jurídicas directamente operativas que obligan a las leyes que se dictan a la luz de sus principios a respetar su contenido esencial. Eso está expresamente incluido en la sentencia 2152 de 2007. También es muy importante, en apoyo de esta definitiva cancelación de esta dicotomía, el privilegio que la Sala Constitucional ha otorgado a los derechos sociales en relación con las libertades individuales. Como ya hemos advertido, cuando se realizaba a nivel jurisprudencial y doctrinario la aludida distinción, se hacía con el propósito ideológico y político de proclamar derechos sociales, de proclamar, entre comillas, derechos sociales o colectivos, pero sin darles operatividad, la cual sujetaban a la eventual labor legislativa. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia ratifica la caducidad de esta distinción, que por otra parte ya se asomaba bajo la Constitución de 1961, y precisa que en caso de contradicción entre intereses particulares y colectivos debe prevalecer estos últimos, se ratifica el definitivo salto cualitativo en la parte dogmática de la Constitución. En efecto, el fallo 1265-2008, ratificado en sentencias posteriores, estableció que en caso de contradicciones o antinomias deben prevalecer las normas que privilegien el interés general y el bien común, debiendo aplicarse estas disposiciones que privilegien los intereses colectivos sobre los intereses particulares. Este salto cualitativo contenido en el nuevo ordenamiento jurídico constitucional va a incidir positivamente en la protección judicial de los derechos humanos, ya que no puede ser excluida de la misma ninguna norma que contenga o contentiva de derechos bajo el pretexto de su presunto carácter programático. Ya la protección, en lo que concierne específicamente a la protección judicial de los derechos humanos en Venezuela, bajo nuestra Constitución vigente, esta protección está proclamada expresamente en los artículos 19 y 26 de la Constitución, y la acción específica para la protección judicial de los derechos humanos es, como siempre, la acción de amparo constitucional, cuyo fundamento es el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta acción, que estaba también contemplada en la Constitución de 1961, aunque de manera, entre comillas, programática, fue desarrollada en la todavía vigente Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, diría parcialmente vigente, y ajustada a la nueva Constitución a través de la labor jurisprudencial de la Sala Constitucional, en particular en las sentencias número 1-2000, caso Emery Mata Millán, de fecha 20 de enero de 2000, a los efectos de precisar lo relativo a la competencia
y en la sentencia número 7/2000, caso José Armando Mejía Betancourt, de fecha 1 de febrero de 2000, en lo que concierne al procedimiento. En todo caso, en principio, los jueces competentes son los tribunales de primera instancia en la materia afín con la naturaleza del derecho, de las garantías constitucionales violadas, como lo dice el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo, de tal manera que el amparo es una modalidad, o la modalidad por excelencia de control difuso de constitucionalidad, pues todos los jueces y juezas de la República en el ámbito de su competencia están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución de conformidad con el artículo 334 del texto fundamental. Y los derechos humanos constituyen la esencia de la parte dogmática de la Constitución. Por otra parte, el control difuso de constitucionalidad implica que existe una multiplicidad de vías de protección judicial de derechos y garantías constitucionales distintas de la acción de amparo propiamente dicha, ya que el juez, incluso de oficio, deberá aplicar las disposiciones constitucionales en cualquier proceso judicial en caso de que advierta incompatibilidad entre la Carta Fundamental y cualquier ley u otra norma jurídica. Esto fue un cambio incluso en la naturaleza de esta modalidad que antes se llamaba excepción de inconstitucionalidad y que estaba contemplada en la legislación ordinaria. Asimismo, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 26 constitucional, que establece el derecho a ser protegido judicialmente los derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, el legislador, siguiendo el contenido de varios fallos de la Sala Constitucional, incluyó en el título 11 la demanda de protección de derechos e intereses colectivos o difusos con los requisitos de la acción y su procedimiento. Además de esta modalidad de control difuso de constitucionalidad, existe obviamente el control concentrado que ejerce la Sala Constitucional. La mayoría de estas modalidades de control concentrado, entre las cuales merece destacarse, como dijimos anteriormente, como medio de protección judicial de los derechos humanos, la solicitud de revisión, que da competencia a la Sala para revisar la sentencia definitivamente firme de amparo constitucional y de control de constitucionalidad, de acuerdo a la Constitución, pero que ha sido ampliado por la ley orgánica, tanto la ley de 2004 como la ley vigente del año 2010, en particular el artículo 25 de la nueva ley orgánica, en sus cardinales 10, 11 y 12, y en la jurisprudencia de la Sala Constitucional desde la sentencia de Corpus Turismo, que es la sentencia número 93 del 6 de febrero de 2001. Tanto en la ley como en la jurisprudencia se prevé la posibilidad de anular fallos judiciales que violenten normas y principios fundamentales. En resumen, la Constitución y el ordenamiento jurídico venezolano reconocen expresamente el derecho a ser amparado judicialmente en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, no solo mediante la acción específica de amparo constitucional o la de tutela de derechos colectivos o difusos, sino mediante cualquier medio procesal establecido en el ordenamiento jurídico, en los cuales los jueces están en la obligación, mediante el control difuso de constitucionalidad, de asegurar la vigencia de la Constitución, tanto en su parte dogmática como en la parte orgánica, cuando se evidencie una incompatibilidad entre la Carta Fundamental y cualquier otra norma jurídica. Obviamente también, como lo dijimos anteriormente, también ha servido de base a la acción de interpretación constitucional o a la interpretación constitucional en general desde la sentencia 1077-2000 con fundamento en el artículo 335 de la Constitución. De tal manera que la vigencia de una norma constitucional no puede obviarse bajo el pretexto de que la misma no ha sido objeto de un desarrollo legislativo, pues como ya expresamente al inicio de esta exposición, uno de los grandes avances de la Constitución de 1999 es la cancelación definitiva de la dicotomía normas programáticas, normas operativas, que había servido como pretexto para proclamar derechos sociales o colectivos sin darle operatividad, contrariando los valores del Estado social. Bueno, esa es mi exposición. Muchas gracias.